allegó a su padre y le dijo que le diera la parte de su herencia que le correspondía. Tal vez el padre tenía una herencia muy grande. Era acreedor y dueño de grandes cantidades de propiedades, de una gran riqueza. Y como siempre
quería, juntó lo que él necesitaba. Se fue, dice la palabra, a una provincia apartada. ¿Qué significa apartada? Una provincia que no era cerca de su tierra, no era cerca de su provincia, no era cerca del rancho de su padre. Era un lugar lejano totalmente. La palabra dice que allá malgastó todo su dinero, desperdició, dice, sus bienes perdidamente. Después que lo juntó todo y se fue, cuando llegó a aquella provincia descubrió los placeres que el mundo ofrece. Descubrió los placeres que se encuentran en la vida, en las costumbres, en las culturas, en las tradiciones de los pueblos. Y comenzó a abrazarla. Y se comenzó a desbocar. Esto vive, aleluya. Y dice aquí que vivió perdidamente. Esta frase perdidamente en el griego significa que vivió una vida disoluta, una vida vergonzosa, una vida donde salía de una cantina tal vez a otra cantina, de un lugar donde se complacía a otro lugar, donde comenzó a derrochar todo lo que llevó en aquel día y se acabó todo lo que tenía, hasta llegar el momento en que le faltó y pasó lo que nunca pensó que iba a pasar. Porque nunca pensamos en eso. Nunca pensamos en los incidentes de la vida. Nos marcamos una línea, trazamos, no, yo con este dinero me alcanza para este año, para el otro, y de lo que yo gane en las apuestas voy a multiplicar mis bienes y tendré para 2, 3, 4, 5 años, lo que sea, pero yo voy a disfrutar la vida. Pero no fue así. Vino una hambre que azotó aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice que se llegó un hacendado, le pidió trabajo, le dieron trabajo, y el trabajo que le dieron era de criar cerdos, alimentar a los cerdos. Para un judío el trabajo de criar cerdo es lo más abominable que puede haber. ¿Me entiendes? Lo más abominable, porque el cerdo para el judío representa abominación. Y hoy estaba aquel joven cuidando cerdo, alimentando cerdo. Y dice que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. ¿Por qué no se las daban? Porque esto simplemente era comida para cerdos. Pero cuando el ser humano que representa a cualquiera de nosotros fuera de Cristo, a todo aquel que aún no ha conocido a Jesucristo, el hombre es capaz de comer lo que sea
su padre lo vio y fue movido a misericordia. ¿Saben una cosa, hermano? El tema se titula Nunca es tarde. Y le vamos a añadir mientras vivas. Amén. Porque el ser humano, cuando éste vuelve a los brazos de su Creador, el
conocí a un joven hace cerca, por ahí unos 10, unos 20 años, posible 18 años. Su padre recibió una herencia muy grande. Una herencia que no eran de cientos de miles, eran de millones. Eran de millones de pesos. Su padre, el abuelo de ese joven, era propietario de no sé cuántas hectáreas, más de 200 hectáreas de caña. El banco cada año les daba ciertas cantidades. Cuando murió el abuelo, le heredó al hijo todas las propiedades, todos los millones, todo lo que el banco le dio por la caña. Y su hijo enseguida quiso una parte. Y su padre le dio la parte que él quería. Vendió las propiedades de caña. Sacó el dinero del banco. Le dio a su hijo no sé cuántos millones de pesos. Él estuvo enamorado de una joven, le pagó los estudios, la universidad, y él trató, se marcó una línea como este joven, viviendo también de una manera muy acomodada, muy disfrutando de los bienes que él nunca había sembrado. Porque así dice la Biblia, lo que ha recogido de quién será. Aquí fue un gastalón. Aquel joven se gastó el dinero. Su novia logró, amados hermanos, su propósito en la universidad. Pero allá conoció a otro joven y le dio la espalda. Ese muchacho se quedó sin dinero. Me daba vergüenza mirarlo. Traía unos zapatos rotos, pantalones recocidos. Después de haber traído millones, de haber recibido miles y millones de pesos, hoy no traía un clavo en la bolsa. Su padre se tiró al vicio, quedó enfermo, sin dinero, nadie lo quería, en las calles vivía orinado, hecho del baño, sin nada, porque muchas de las veces el ser humano cree que con lo que tiene humanamente puede disponer de la vida y de las cosas que puedan pasar. Pero ¿sabe una cosa, hermano? La gente puede ser muy buena,
justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Bendito sea el Señor. Y concluimos al final. Pues no hay más que un solo Dios, verso 30. Un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no están circuncidados. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. La ley solamente declaró que estábamos en pecado, pero la gracia trajo salvación, trajo esperanza. Amén. Por eso el Padre siempre ha estado dispuesto en espera de todo aquel que en Él cree, de todo aquel que le quiere recibir, de todo aquel que quiere volver a Él para saciarse, de todo aquel que reconoce que su condición en la que se encuentra es precaria y que necesita una ayuda, un oportuno socorro, y ese oportuno socorro solamente proviene de un Dios de misericordia. Sí, amén, aleluya. De nadie más que de un Dios de misericordia. El hijo mayor representa a los fariseos arrogantes, soberbios, que rechazaron la palabra de Jesús, que rechazaron los momentos de los milagros cuando el cojo se levantó, cuando el ciego vio, cuando el sordo escuchó, cuando el leproso fue sanado, cuando el muerto resucitó. Solo causó en ellos envidia, solo causó en ellos un mal momento, y esto lo hace todo aquel que le disgusta que las almas vengan a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Pero hay un Dios de amor y de misericordia. Sí, amén. Y si Él te recibe, ¿quién te puede rechazar? Y si tú te levantas y dices, me volveré a mi Dios, Él está dispuesto. ¿Cuántos le alaban? Amén, aleluya. No tienes por qué vivir con la carga toda la vida, no tienes por qué cargar esa carga pesada, porque ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Ya Cristo pagó, realizó todo lo que tenía que hacer para que tú y yo tengamos vida y andemos en novedad de vida. Gloria a Dios. Por eso te invito hoy. Nunca es tarde para volver a ser. Nunca es tarde para regresar a sus pies. Mientras es vida, hay esperanza. Dicen que vale más perro vivo que un león muerto. Aunque sea león, ya está muerto, ya no hay esperanza. Y aunque sea perro, se oye fea la expresión, pero un perro, tú sabes todo lo que la Biblia habla de un perro. Hermano, hay más de 100 citas bíblicas que hablan de los perros, que son carroñeros, que vuelven a su vómito, que despedazan a la carne de la gente, que son animales destructivos, que son como una plaga. Oiga, en la Biblia encuentras una línea grande de versículos que hablan acerca de los perros, pero con todo y eso, Salomón dijo, vale más perro vivo que león muerto. ¿Y sabe por qué? Cuando habló del perro, habla del ser humano, con toda su maldad, con toda su iniquidad, con todo su pecado, no importa hasta dónde haya caído, no importa en qué se haya transformado, no importa qué tanta maldad haya en su corazón, no importa, aleluya, lo peor que sea de la sociedad, no importa si en la familia, en la sociedad no tiene perdón, pero si se levanta y vuelve al Dios vivo, el Dios vivo lo está esperando para perdonarlo, para lavarlo con la sangre de Jesucristo, para que tenga vida, para que viva delante del Padre, aleluya, siendo bendecido, siendo saciado de la hermosura, de lo mejor de la leche, de lo mejor de la miel, de lo mejor del panal, de lo mejor que Dios tiene preparado para los que le aman. Gloria a Dios.
Aquí esperar.